Un hombre visitaba la tumba de su esposa durante 7 años. Pero un día, al llegar al cementerio, notó a una gitana. ¿Qué haces aquí merodeando? ¿Tienes hambre o qué? Compadeciéndose, le dio su almuerzo. Y la gitana de repente pronunció, me das pena. Eres un buen hombre. ¿Enterraron a tu esposa en un ataúd cerrado? ¿No te has preguntado por qué? Ven conmigo, te mostraré algo. Y al seguir a la gitana, el hombre no podía creer lo que veían sus ojos. Álvaro Paredes era el hombre más feliz del mundo cuando se enteró del embarazo de su esposa. Valeria le dio la noticia el día de su 5º aniversario de bodas. Entonces lloró de felicidad. Y apenas 3 meses después, su vida se puso patas arriba. Álvaro giró la llave en la cerradura y empujó la puerta con el hombro. Se dio con un chirrido suave, como dejándolo entrar a regañadientes en su propio apartamento. Cruzó el umbral y se detuvo, prestando atención al silencio. El vacío lo recibió, como siempre, indiferente e implacable. Se quitó las botas sin desatarlas, arrojó la chaqueta en el perchero y pasó a la sala. No encendió la luz. El crepúsculo que se filtraba a través de las cortinas mal corridas creaba en la habitación una atmósfera irreal, como si no estuviera en su apartamento sino en una vivienda ajena, abandonada hace mucho tiempo. Álvaro se dejó caer en su sillón favorito, viejo, con los reposabrazos desgastados, que Valeria alguna vez quiso tirar. Echó la cabeza hacia atrás y cerró los ojos. El cansancio lo invadió instantáneamente, pero no había sueño. En su lugar llegaron los recuerdos. Siempre venían a esta hora, cuando el día ya había terminado pero la noche aún no había comenzado. En este intervalo crepuscular, cuando la realidad se volvía inestable, el pasado cobraba vida con una nitidez aterradora. Aquella noche. 7 años atrás. Álvaro se veía a sí mismo sentado en su escritorio en la oficina sofocante. La reunión se había alargado escandalosamente. El ingeniero jefe no podía aprobar el presupuesto, se quejaba de cada cifra, de cada coma. Álvaro miraba nerviosamente el reloj, imaginando cómo Valeria lo esperaba en casa. Habían acordado cenar juntos. Ella prometió preparar su lasaña favorita. Cuando la reunión finalmente terminó, ya eran casi las 8 de la noche. Álvaro agarró la chaqueta y marcó el número de Valeria mientras caminaba. Largos tonos. No contestaba. Pensó que tal vez estaba en la ducha o en la cocina, donde la música ahogaba el timbre. A Valeria le gustaba cocinar con música. Salió corriendo a la calle, tomó un taxi. Durante todo el trayecto miró por la ventana, observando cómo parpadeaban las luces de la ciudad. Llamó otra vez, y otra más. El teléfono permanecía en silencio. La inquietud comenzó a apoderarse de él, pero la ahuyentó. Valeria simplemente estaba molesta porque había llegado tarde. O realmente no oía el teléfono. Cuando subió al apartamento, la oscuridad lo recibió. Accionó el interruptor, la luz inundó el recibidor, pero no disipó la preocupación. Valeria no estaba. En la cocina no olía a comida. Los platos estaban limpios, intactos desde la mañana. ¿Valeria? Llamó, sabiendo que no habría respuesta. Recorrió las habitaciones. Su bolso estaba sobre la mesita en el dormitorio. El teléfono. El teléfono se lo había llevado. Álvaro marcó el número otra vez. Los largos tonos resonaban como un eco en el apartamento vacío. ¿Dónde podía estar? Llamó una y otra vez. Cada llamada no atendida aumentaba la ansiedad. Llamó a sus amigas, nadie sabía nada. Luego escribió una decena de mensajes. Todos quedaron sin leer. Cerca de la medianoche sonó su teléfono. Número desconocido. Álvaro agarró el aparato tan rápido que casi lo dejó caer. Diga, ¿Álvaro Paredes? Una voz femenina fría. Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Necesita venir al hospital municipal número 7. Su esposa. No la dejó terminar. Salió volando del apartamento sin cerrar la puerta.
Conducía por las calles nocturnas, violando toda clase de normas. En el hospital lo recibió un médico con rostro cansado. Lo siento mucho, dijo. Hicimos todo lo posible, pero las lesiones eran incompatibles con la vida. Accidente en un cruce. El camión perdió el control. Lo que siguió, Álvaro lo recordaba en fragmentos. Un pasillo frío. Paredes blancas. La mano de alguien en su hombro. Palabras de condolencia. El ataúd cerrado en el funeral, los daños habían sido demasiado graves, le dijeron. Era mejor recordarla viva. Desde ese día no encontraba paz. La culpa lo roía por dentro, no le daba tregua ni de día ni de noche. Si no se hubiera retrasado en el trabajo. Si hubiera llegado a tiempo para recogerla del trabajo, como habían acordado. Un timbre estridente en la puerta arrancó a Álvaro de sus recuerdos. Se sobresaltó, abrió los ojos. La habitación se había oscurecido por completo. No se había dado cuenta de cómo el crepúsculo había dado paso a la noche. El timbre sonó de nuevo, más insistente. Álvaro se levantó del sillón, sintiendo cómo se le habían entumecido las piernas. Se acercó a la puerta y miró por la mirilla. En el rellano estaba Elena con una bolsa grande en las manos. Su hermana mayor parecía preocupada. Abrió la puerta. Hola, hermanito. Elena dio un paso adelante y lo abrazó con fuerza. Álvaro sintió el olor familiar de su perfume, sintió el calor de su abrazo. Por un instante se sintió mejor. Hola, respondió cuando ella lo soltó. ¿Por qué tan tarde? ¿Pasó algo? No, Elena entró en el recibidor, quitándose el abrigo. Pasaba por aquí, decidí pasar a ver cómo estabas. Lo decía con tanta naturalidad, como si realmente hubiera estado por casualidad en este barrio a las 9:30 de la noche. Pero Álvaro conocía a su hermana lo suficientemente bien como para entender que había venido expresamente a verlo. Probablemente Elena estaba preocupada otra vez. Siempre estaba preocupada. Enciende la luz, ¿qué haces sentado en la oscuridad? Refunfuñó, accionando el interruptor. La luz brillante inundó el pasillo y Álvaro entrecerró los ojos involuntariamente. Elena lo examinó con ojo crítico. ¿Al menos comiste hoy? Comí. ¿Qué comiste? En el almuerzo en la cafetería había sopa. Álvaro, ya son las 10 de la noche. Sopa al mediodía no cuenta. Sin esperar respuesta, Elena pasó a la cocina. Álvaro la siguió arrastrando los pies. Su hermana puso la tetera en la estufa de manera eficiente, sacó de la bolsa una caja con pasteles, un paquete de galletas, un termo. Traje patatas con carne. Todavía están calientes, dijo, abriendo los armarios en busca de platos. Hermana, no hace falta. De verdad no tengo hambre. No discutas conmigo. Encontró un plato, vació el contenido del termo y lo metió en el microondas. Siéntate. Álvaro se sentó dócilmente en una silla. Elena trajinaba en la cocina como en su propia casa. Sacó tazas, dispuso los pasteles en un platito. La tetera silbó y preparó un té negro fuerte. El microondas pitó. Elena puso el plato frente a su hermano, colocó un tenedor, cortó pan. Come. Álvaro miró el plato. El contenido se veía apetitoso. Elena siempre cocinaba bien. Tomó el tenedor y empezó a cenar. Realmente estaba delicioso, pero no tenía absolutamente ningún apetito. Comer parecía una ocupación inútil, una acción mecánica que debía realizar para que el cuerpo siguiera funcionando. Elena sirvió el té y se sentó enfrente. Durante varios minutos permanecieron en silencio. Álvaro comía lentamente, sintiendo sobre él la pesada mirada de su hermana. Bueno, cuéntame, dijo ella finalmente. ¿Cómo estás? Bien, respondió Álvaro lacónicamente, sin levantar los ojos del plato. Álvaro, en la voz de Elena resonaba una preocupación mal disimulada. No me engañes. Lo veo. ¿Estabas pensando en Valeria otra vez? Álvaro se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. Luego lo bajó lentamente de vuelta al plato y asintió. Han pasado 7 años, dijo Elena en voz baja.
7 años, Álvaro. No puedes seguir viviendo así, ¿no puedo? Levantó la vista hacia ella. ¿Y cómo debería vivir, según tú? No así. No en este apartamento vacío, donde te sientas en la oscuridad y te torturas. Eres un hombre joven. Tienes 35 años. Toda la vida por delante. Mi vida terminó el día que murió Valeria. Eso no es cierto, y tú mismo lo sabes. Elena se inclinó sobre la mesa y cubrió su mano con la suya. Valeria no habría querido que sufrieras así. Te amaba. Habría querido que fueras feliz. Álvaro retiró la mano. Se levantó, se acercó a la ventana. Detrás del cristal parpadeaban las luces de la ciudad nocturna. No lo entiendes. Yo tengo la culpa de lo que pasó. Si no me hubiera retrasado en el trabajo. Basta. Elena también se levantó, se acercó a él. Basta de culparte. Fue un accidente. Un caso fortuito. No tienes la culpa. No podía saber que eso iba a pasar, pero debería haber estado con ella. La voz de Álvaro se quebró en un grito. Habíamos quedado. Prometí recogerla del trabajo. Pero esa maldita reunión. Elegí el trabajo en lugar de mi esposa. No elegiste. Simplemente te retrasaste. Eso le pasa a todo el mundo. Todos los días. No puedes hacerte responsable de que el conductor del camión perdiera el control. Álvaro guardó silencio. Las palabras de su hermana eran razonables, lógicas. Pero no podían calmar el dolor que había vivido en él todos estos años. Escucha, Elena puso la mano en su hombro. Sé lo difícil que es para ti. Sé que la amabas. Pero necesitas seguir adelante. Al menos intentarlo. No puedo. Porque no lo intentas. Simplemente te sientas aquí, en este apartamento, entre sus cosas, y te revuelcas en el pasado. ¿Tal vez deberías mudarte? ¿Cambiar de ambiente? No, respondió Álvaro bruscamente. Este es nuestro apartamento. No puedo simplemente irme. Elena suspiró. Está bien. Entonces tal vez necesitas hablar con alguien. Hay especialistas que ayudan a las personas a superar una pérdida. ¿Un psicólogo? ¿Crees que estoy loco? No. Dios, Álvaro, no quise decir eso. Solo que a veces ayuda a desahogarse con una persona que no te va a juzgar. Que puede ayudarte a entender tus sentimientos. No necesito un psicólogo, dijo Álvaro tercamente. Estoy bien. Acabas de gritar que tu vida terminó hace 7 años. Eso no es normal. Para mí es normal. Se quedaron junto a la ventana, mirándose el uno al otro. Elena fue la primera en bajar la vista. Perdona, dijo en voz baja. No quería presionarte. Solo estoy preocupada. Eres mi hermano. El único. Y me duele verte así. Álvaro sintió una punzada de culpa. Elena realmente se preocupaba por él. Los últimos años lo había visitado regularmente, llamaba, lo invitaba a su casa. Intentaba sacarlo de este pantano en el que estaba atascado. Lo sé, dijo con más suavidad. Y lo valoro. De verdad. Pero necesito tiempo. 7 años es tiempo suficiente, Álvaro. Para mí no. Elena volvió a suspirar. Regresó a la mesa, dio un sorbo al té frío. Está bien. No voy a torturarte. Mejor sentémonos y tomemos el té. Cuéntame del trabajo. ¿Cómo van las cosas en la fábrica? Álvaro volvió a la mesa y se sentó. La conversación pasó a un terreno más seguro. Habló de los problemas con los suministros, del equipo nuevo que no podían poner en marcha, de cómo uno de los trabajadores casi provoca un incendio al confundir los cables. Elena escuchaba, asentía, hacía preguntas. Comieron un pastel cada uno. Luego otro. Elena habló de sus hijos, los sobrinos de Álvaro. El mayor, Miguel, iba a entrar en la universidad.
La menor, Alicia, se había apasionado por la danza y ahora exigía que la inscribieran en una escuela profesional. ¿Te imaginas? Dice que quiere ser bailarina, sonreía Elena. A los 10 años. Tan decidida. Salió a alguien. Álvaro sonrió débilmente por primera vez en la noche. Tú también querías bailar de niña. Quería. Pero mamá dijo que no era serio y me apuntó a piano. Y odiaste ese piano con toda tu alma. Todavía lo odio, se rió Elena. Por un momento fue más fácil. Casi como antes, cuando eran simplemente hermano y hermana que se sentaban en la cocina a charlar de tonterías. Pero luego Elena miró el reloj. Dios, ya es casi medianoche. Tengo que irme. Mi marido probablemente ya está desesperado. Empezó a recoger sus cosas. Álvaro la acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo. No hay de qué. Siempre me alegra verte. Y tú ven a visitarnos, ¿vale? Los niños estarán encantados. Lo intentaré. No lo intentaré, ven, dijo Elena con firmeza. El domingo. Prepararé tu pato con manzanas favorito. De acuerdo, se rindió Álvaro. Elena lo abrazó de nuevo, esta vez con más fuerza y por más tiempo. Aguanta, hermanito, susurró. Todo va a estar bien. Lo prometo. Luego se fue, y Álvaro se quedó solo. Cerró la puerta, se apoyó contra ella. En el apartamento volvió a reinar el silencio. Regresó a la sala, pero no se sentó en el sillón. Se acercó a la estantería donde en un estante estaba su fotografía de boda con Valeria en un marco plateado. Sonreían en la foto, felices, enamorados, llenos de esperanzas para el futuro. Álvaro pasó el dedo por el cristal, delineando el rostro de su esposa. Perdóname, cariño, susurró al vacío. Perdóname. Luego finalmente se fue al dormitorio. Se tumbó en la cama sin desvestirse. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Daba vueltas de un lado a otro, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, sin darle paz. 7 años. ¿De verdad habían pasado 7 años? A veces parecía que había sido ayer. Y a veces, como si hubiera transcurrido toda una vida. Álvaro cayó en un sueño inquieto solo al amanecer, cuando tras la ventana comenzaba a clarear. E incluso en sueños lo perseguían los recuerdos, el timbre interminable de un teléfono que nadie contesta y su voz llamándolo desde algún lugar lejano, desde un lugar al que no podía llegar. El despertador sonó a las 6 de la mañana. Álvaro abrió los ojos y se quedó mirando el techo. El cuerpo estaba pesado, como lleno de plomo. Prácticamente no había dormido, solo un par de horas al amanecer, y aún así inquieto. Los sueños habían sido angustiosos, fragmentados. Veía a Valeria, ella le decía algo, pero no podía distinguir las palabras. Obligándose con dificultad a levantarse, Álvaro se arrastró al baño. El agua fría ayudó un poco a despejarse. Se miró en el espejo, ojos hundidos, barba, piel pálida. Necesitaba controlarse. En el trabajo no se podía mostrar debilidad. Se afeitó, se vistió con el traje habitual, bebió café de pie junto a la ventana. Detrás del cristal la ciudad ya despertaba, por las calles circulaban coches, la gente iba con prisa. La vida continuaba, a pesar de todo. Álvaro terminó el café, tomó el maletín y salió del apartamento. El camino a la fábrica tomó unos 40 minutos. Conducía en piloto automático, casi sin notar lo que lo rodeaba. Los pensamientos aún estaban confusos después de la conversación de ayer con Elena. 7 años. ¿De verdad era hora de seguir adelante? ¿Pero cómo? ¿Cómo se podía simplemente olvidar a la persona con la que habías vinculado tu futuro? La entrada de la fábrica lo recibió con el ruido habitual. El guardia lo saludó llevándose la mano a la gorra. Álvaro asintió en respuesta y se dirigió al edificio administrativo. Su despacho estaba en el 3er piso, una habitación pequeña con una ventana que daba al área del taller. Desde aquí podía ver parte de la línea de producción.
Álvaro dejó la chaqueta en el respaldo del sillón, encendió el ordenador. En el escritorio había una pila de documentos que requerían su firma. Empezó a revisar los papeles, pero los pensamientos constantemente se dispersaban. Los números se desdibujaban ante sus ojos, las líneas se fundían en una mancha continua. A las 8 de la mañana la secretaria, señora Saldívar, asomó la cabeza en el despacho, una mujer en edad de prejubilación que llevaba 20 años trabajando en la fábrica. Señor Paredes, la reunión es en media hora. Todos ya se están reuniendo en la sala de conferencias. Gracias, señora Saldívar. Enseguida voy. Ella se quedó en la puerta, observándolo con cuidado maternal. ¿Al menos desayunó hoy? No se ve nada bien. ¿Le traigo té con sándwiches? No hace falta, estoy bien. Señor Paredes, negó con la cabeza. Así no se puede. Debe cuidar su salud. El trabajo es el trabajo, pero... Señora Saldívar, la interrumpió Álvaro suavemente. Todo está bien. De verdad. Gracias por preocuparse. Ella suspiró y se fue. Álvaro se recostó en el respaldo del sillón. Todos a su alrededor constantemente se preocupaban por él. Elena, la señora Saldívar, otros colegas. Lo miraban con lástima, como si fuera un enfermo que necesitaba vigilancia constante. Esto lo irritaba. Exactamente a las 8:30, Álvaro bajó a la sala de conferencias. El espacioso recinto con una mesa larga y una docena de sillas ya estaba lleno de gente. Allí estaban los jefes de turno, los maestros mayores, el ingeniero jefe. Unas 15 personas. Álvaro ocupó el lugar a la cabecera de la mesa, abrió la carpeta con documentos. La conversación cesó, todos centraron su atención en él. Buenos días, colegas, comenzó. Gracias por venir. Tenemos un problema serio que necesitamos resolver. Los indicadores de productividad del mes pasado han disminuido significativamente. No cumplimos el plan en un 12%. Esto es inadmisible. Hizo una pausa, mirando a los presentes. Algunos apartaban la vista, otros se removían nerviosamente en las sillas. Necesitamos mejorar la situación. Y urgentemente. La dirección ya está haciendo preguntas que no me gusta responder. Así que pensemos juntos. ¿Qué pueden proponer? Se hizo un silencio tenso. Finalmente levantó la mano el señor Bolívar, jefe del segundo turno, un hombre de unos 50 años con barba gris y ojos cansados. Señor Paredes, el problema es que el equipo está obsoleto. Las máquinas se averían constantemente. Pasamos más tiempo en reparaciones que en producción. Se necesita modernización. La modernización requiere dinero, objetó el ingeniero jefe, señor Vargas. Mucho dinero. El presupuesto de este año ya está aprobado, y no hay fondos asignados para la compra de equipo nuevo. Entonces, ¿qué propone? Preguntó Álvaro. ¿Seguir trabajando con lo que se está desmoronando? Propongo optimizar los procesos de trabajo, intervino Marina, gerente de producción. Hacer una auditoría, identificar los cuellos de botella, redistribuir la carga. Tal vez el problema no esté solo en el equipo, sino también en la organización del trabajo. Idea razonable, asintió Álvaro. ¿Qué más? Se puede revisar el sistema de motivación del personal, propuso Martín, jefe del primer turno. Introducir bonificaciones por superar el plan. La gente trabajará más eficientemente si ve un interés material. Otra vez dinero, gruñó alguien. Pues sin dinero no se puede, replicó Martín. La gente no va a trabajar por una idea. Necesitan una motivación concreta. La discusión se encendió. Cada uno proponía su visión de la solución al problema. Algunos hablaban de la necesidad de capacitar al personal, otros de revisar el horario de trabajo. Álvaro escuchaba, anotaba los principales puntos. Algunas propuestas eran útiles, otras francamente inútiles. Bien, concluyó media hora después. Gracias a todos por participar. Marina, ocúpese de la auditoría de procesos. Quiero ver el informe en una semana.
Señor Vargas, elabore un presupuesto para la reparación del equipo críticamente importante. Conseguiremos financiación adicional. Martín, trabaja el tema del sistema de bonificaciones. Los demás, continuamos trabajando en régimen normal, pero con el doble de atención a la calidad. ¿Alguna pregunta? No hubo preguntas. La gente empezó a dispersarse. Álvaro recogió los papeles, los metió en la carpeta. Se sentía agotado, aunque el día apenas había comenzado. Se le acercó Pablo Carvalho, su viejo amigo y colega. Pablo trabajaba como subdirector del taller y se conocían desde hacía unos 10 años. Un hombre alto, de hombros anchos, con cara abierta y sonrisa perpetua. Ahora, sin embargo, no había sonrisa. Pablo parecía tenso. Álvaro, ¿tienes un minuto? Preguntó en voz baja. Claro. ¿Pasó algo? Vamos a tu despacho. Aquí no es muy cómodo hablar. Álvaro se puso en alerta. Pablo rara vez pedía hablar a solas. Normalmente era directo y no le daba vergüenza expresarse delante de todos. Si quería privacidad, significaba que se trataba de algo personal. Subieron al despacho. Álvaro cerró la puerta, con un gesto invitó a Pablo a sentarse. Él mismo se dejó caer en el sillón detrás del escritorio. Bueno, suéltalo. ¿Qué pasa? Pablo titubeó. Daba vueltas al teléfono móvil en las manos, evidentemente buscando las palabras. Esto no era nada propio de él. Amigo, comenzó finalmente. Es que... Sinceramente, ni siquiera sé cómo decir esto. Y si debería decirlo siquiera, dilo como es. No andes con rodeos, frunció el ceño Álvaro. Ya me intrigaste. Pablo respiró hondo. En fin, anoche estuve en un club de striptease. ¿Y qué? Se sorprendió Álvaro. Eres soltero. Tienes derecho a divertirte como quieras. No, no se trata de eso. Escúchame hasta el final. Allí, en el club, vi a una bailarina. Y se cayó de nuevo, como reuniendo valor. Pablo, habla de una vez. No aguantó Álvaro. Se parece a tu Valeria, soltó finalmente Pablo. Se hizo el silencio. Álvaro miraba a su amigo, sin entender si había oído bien. ¿Qué? Preguntó. Vi a una bailarina que se parece mucho a Valeria. A tu esposa. Álvaro se recostó en el respaldo del sillón. Durante varios segundos simplemente miró a Pablo, intentando asimilar lo que había oído. Pablo, dijo finalmente. ¿No te parece que eso es una locura? Me parece, asintió Pablo. A mí mismo me parece una locura total. Entiendo que pude equivocarme. Además ya han pasado tantos años. La memoria puede fallar. Pero se parecía tanto a ella. Se parecía, repitió Álvaro. Pablo, en el mundo hay millones de mujeres. Y muchas de ellas se parecen entre sí. Simplemente viste a alguien que te recordó a Valeria. Eso es todo. Puede ser, concordó Pablo sin mucha convicción. Pero había algo más. No solo el aspecto. La manera de moverse. Los gestos. ¿Recuerdas cómo Valeria siempre se colocaba el pelo detrás de la oreja? Pues esta chica hacía exactamente lo mismo. Álvaro sintió como algo se contraía en su pecho. Realmente recordaba ese hábito de Valeria. Siempre se colocaba el pelo con la mano izquierda, con un movimiento elegante metiendo el mechón rebelde detrás de la oreja izquierda. Un detalle pequeño, insignificante, que él siempre había encontrado increíblemente tierno. Pablo, dijo más brusco de lo que pretendía. Valeria está muerta. Muerta desde hace 7 años. Estuve en su funeral. Era simplemente alguna mujer que te recordó vagamente a mi esposa. Sé que suena demencial, Pablo se inclinó hacia adelante, mirando a Álvaro a los ojos. Y no quería disgustarte. Pero si hay la más mínima posibilidad. ¿Posibilidad de qué? Lo interrumpió Álvaro. ¿De que mi esposa en realidad no murió, sino que se convirtió en stripper? ¿Oyes tú mismo lo que dices? Lo oigo.
Y entiendo cómo suena. Pero, ¿y si? No hay ningún y si, cortó Álvaro. Me llamaron del hospital. Me dijeron que murió en un accidente. Vi los documentos. El certificado de defunción. La enterraron, Pablo. En el cementerio hay una tumba con su nombre. El ataúd estaba cerrado, dijo Pablo en voz baja. Álvaro se quedó inmóvil. ¿Qué? El ataúd estaba cerrado. Lo recuerdo. Tú mismo dijiste que no te dejaron verla por última vez. Dijeron que los daños eran demasiado graves. Un frío se extendió por su espalda. Álvaro no quería pensar en eso. No quería recordar aquellos días terribles, cuando iba de un lado a otro entre la morgue, el hospital y la funeraria, intentando organizar el adiós. Realmente no le dejaron ver el cuerpo. Dijeron que sería demasiado traumático. Que era mejor conservar en la memoria la imagen de Valeria viva. ¿A dónde quieres llegar? Preguntó Álvaro lentamente. Pablo se encogió de hombros. A ningún lado. ¿Solo qué? ¿Y si en ese ataúd no era ella? Eso solo pasa en las series. Álvaro se frotó la cara con las manos. La cabeza le estallaba. Esta conversación era lo último que esperaba esta mañana. Pablo, dijo cansado. Aprecio tu preocupación. De verdad. Pero te equivocaste. Era simplemente alguna mujer. Parecida. Nada más. Puede ser, Pablo se levantó. Perdona que te molestara. Probablemente realmente me lo pareció. Solo que... No sé. El parecido era tan fuerte. Pablo se dirigió a la puerta, pero en el umbral se dio la vuelta. Álvaro, si te hace sentir mejor. Ese club se llama Zafiro. Tal vez vayas tú mismo, lo veas. Te convenzas de que me equivoqué y te quedes tranquilo. ¿Para qué iba a ir allí? No lo sé. Solo presiento que de todas formas vas a pensar en esto. Así que es mejor disipar las dudas de inmediato. Salió, cerrando la puerta tras de sí. Álvaro se quedó solo. Se sentó inmóvil, mirando fijamente por la ventana. Detrás del cristal se veía el taller, donde los trabajadores iban de un lado a otro entre las máquinas, cargaban algo, descargaban. Un día laboral normal, pero en la cabeza de Álvaro reinaba el caos. El club de striptease Zafiro. Una mujer parecida a Valeria. ¡Qué locura!, murmuró para sus adentros. Pero el pensamiento ya se había clavado en su cabeza, como una astilla. ¿Y si Pablo tenía razón? ¿Y si Valeria realmente estaba viva? No, dijo en voz alta. Es imposible. Se obligó a volver al trabajo. Abrió otro documento, empezó a leer. Pero las palabras no encajaban en su conciencia. Ante sus ojos estaba el rostro de Valeria. Su sonrisa. Su costumbre de colocarse el pelo detrás de la oreja. Necesitas vacaciones, pronunció, dirigiéndose al Pablo invisible. Estás completamente quemado del trabajo. Al final de la jornada laboral tomó una decisión. Iría a ese club, pero no hoy. Simplemente miraría. Se convencería de que Pablo se había equivocado y lo olvidaría de una vez por todas. De lo contrario, este pensamiento lo roería hasta el infinito. Álvaro recogió sus cosas, se despidió de la señora Saldívar y salió al estacionamiento. Se sentó en el coche, arrancó el motor. Durante un rato se quedó sentado, mirando el volante. Luego sacó el teléfono y buscó la dirección. Arrancó, salió del territorio de la fábrica. Anochecía. La ciudad se sumergía en el crepúsculo. Álvaro conducía despacio, como retrasando el momento de llegada. El corazón latía más rápido de lo normal. Las palmas sudaban. ¿Y si realmente era ella? Álvaro volvió a casa, pero no podía estar quieto. Intentó cenar. Calentó los restos de comida que Elena había traído ayer, cortó pan. Se sentó a la mesa, tomó el tenedor. Pero el bocado no pasaba por la garganta. Álvaro apartó el plato, se levantó. Se acercó a la ventana. Detrás del cristal se espesaba el crepúsculo.
La ciudad encendía sus luces. Una locura, dijo en voz alta. Una completa locura. Pero 5 minutos después Álvaro ya se estaba poniendo la chaqueta. No podía seguir sentado en este apartamento torturándose con la incertidumbre. Necesitaba ir allí, mirar, convencerse con sus propios ojos de que Pablo se había equivocado. Solo así podría calmarse. El camino hasta el club tomó 20 minutos. Álvaro aparcó no lejos de la entrada. El edificio parecía bastante decente, letrero de neón zafiro, 2 guardias en la entrada, varios coches en el estacionamiento. Nada especialmente llamativo o vulgar. Salió del coche, se abrochó la chaqueta. El fresco viento vespertino le golpeó la cara. Álvaro respiró hondo, reuniendo valor, y se dirigió a la entrada. Los guardias lo examinaron con mirada evaluadora. Uno de ellos, un hombre macizo con la cabeza rapada, asintió. Buenas noches. Pase. Dentro estaba oscuro y sofocante. La música fuerte golpeaba los oídos. Por todas partes parpadeaban luces de colores. Álvaro se detuvo, dejando que los ojos se acostumbraran a la penumbra. La sala era bastante grande. En el centro había un escenario con una barra, alrededor de ella, mesas. En la barra trabajaban 2 chicas con trajes reveladores. En el escenario bailaba una mujer en ropa interior roja. A su alrededor se había reunido un grupo de hombres que gritaban algo y agitaban billetes. Álvaro apartó la vista. Se sentía incómodo. Nunca había estado en lugares así. ¿En qué puedo ayudarle? Se le acercó una anfitriona, una rubia esbelta en un vestido negro corto. Yo. Solo una mesa, respondió Álvaro. Por supuesto. Pase, por favor. Lo condujo a una mesa libre en un rincón de la sala. Álvaro se sentó, sintiéndose extremadamente incómodo. La anfitriona le tendió un menú. ¿Qué va a pedir? Whisky. Sin hielo. Muy bien. Ahora mismo se lo traigo. Se fue, contoneando las caderas. Álvaro miró alrededor. Por la sala iban y venían camareras en faldas cortas. En las mesas vecinas había hombres de diferentes edades, algunos en traje, otros en vaqueros y camisetas. La atmósfera era extraña, a la vez tensa y relajada. La anfitriona volvió con una copa de whisky. La puso frente a Álvaro junto con la cuenta. Que tenga una buena noche. Álvaro asintió, tomó la copa. Dio un sorbo. El whisky le quemó la garganta. Empezó a observar a las bailarinas. Había unas 10, morenas, rubias, pelirrojas. Todas jóvenes, todas guapas. Pero ninguna de ellas se parecía a Valeria. En el escenario cambió la bailarina. Ahora había una chica pelirroja de formas voluptuosas. Se movía al ritmo de la música, enroscándose alrededor de la barra. Los hombres aplaudían. Álvaro dio otro sorbo de whisky. ¿Qué hacía aquí? Pablo realmente se había equivocado. Valeria no estaba aquí. No podía estar. Oh, señor Paredes. Sonó una voz sorprendida a su lado. No esperaba verlo en un lugar así. Álvaro levantó la cabeza y se quedó helado. Frente a él estaba Ricardo Perón, uno de los trabajadores de la fábrica. Un chico joven de unos 25 años trabajaba en la tercera sección. Ricardo, logró decir Álvaro. Hola. Vaya encuentro. Ricardo brillaba con una sonrisa. Y yo que pensaba que usted era de esos serios que no van a clubes. Álvaro sintió como el rubor le subía a la cara. Se sentía increíblemente incómodo. Pues yo mismo no sé qué hago aquí, murmuró, apartando la mirada. Vamos, no se avergüence. Ricardo le dio una palmada en el hombro y se sentó a la mesa sin invitación. Los hombres somos todos iguales. Es normal. Yo mismo soy cliente frecuente aquí. Excelente lugar para relajarse después del trabajo. Ya veo. Y hasta puedo recomendarle a una de las chicas, continuó Ricardo, evidentemente sin notar la incomodidad de su jefe. Tiene un cuerpo simplemente increíble. Baila de tal manera que no puedes apartar la vista.
Se llama Meshao. Álvaro se enderezó. ¿Meshao? Preguntó, intentando que su voz sonara tranquila. Ajá. Una belleza. Alta, pelo oscuro, ojos grises. ¿Y los movimientos? Ricardo silbó. En fin, una maravilla. Ah, por cierto, ahí está. Ricardo señaló hacia la barra. Álvaro giró la cabeza y sintió cómo se le cortaba la respiración. Allí había una mujer en un vestido oscuro que moldeaba cada curva de su cuerpo. El largo cabello castaño caía sobre los hombros. Hablaba de algo con la camarera, de espaldas a ellos. Pero ese andar, esa postura, esa curva del cuello, Álvaro no podía confundirlos con nada. El corazón latía desenfrenadamente. Un temblor recorrió su cuerpo. Esto era imposible. No podía ser. La mujer se dio la vuelta y sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo. Álvaro miraba esos ojos grises, ojos en los que había mirado 1000 veces, ojos que había visto en sus sueños durante los últimos 7 años. El rostro era el mismo. Había cambiado un poco, envejecido, pero los rasgos permanecían iguales. Pómulos altos. Nariz recta. Labios carnosos. Por un segundo ella se quedó inmóvil, como sin creer lo que veían sus propios ojos. Luego se dio la vuelta bruscamente y con paso rápido se dirigió a la puerta de servicio al fondo de la sala. Esto no puede ser, murmuró Álvaro para sus adentros. ¿Qué? Ricardo lo miró desconcertado. Señor Paredes, ¿está bien? Se ve un poco raro. Sí, respondió Álvaro mecánicamente, sin apartar la vista de la puerta por donde había desaparecido Valeria. Todo está bien. Se puso de pie. Las piernas estaban de algodón. Que tengas buena noche, Ricardo. Gracias. Usted también. Álvaro se dirigió hacia donde acababa de verla. Se abría paso entre las mesas, casi tirando a las camareras. El corazón estaba a punto de salirse del pecho. Era ella. Definitivamente era ella. Viva. Llegó a la puerta de servicio, pero un guardia le cortó el paso. Perdone, no se puede pasar. Necesito. Hay una mujer. Meshao, logró decir Álvaro. Si quiere pedir un baile privado, diríjase a la administradora. Álvaro se dio la vuelta, buscó con la vista a la anfitriona. Necesito a Meshao, dijo, acercándose a ella. ¿Dónde puedo encontrarla? Perdone, pero Meshao está ocupada ahora, sonrió la chica. Tiene toda la noche reservada. Pero si quiere, puedo ofrecerle otra bailarina. Tenemos muchas chicas excelentes. No. La necesito a ella específicamente. Desafortunadamente, es imposible. Pero puede reservarla para mañana. Deje su número de teléfono y le llamaremos. Álvaro comprendió que no conseguiría nada. Volvió a su mesa, terminó el whisky. Ricardo ya se había ido con otros amigos. Álvaro permanecía sentado, sin quitar los ojos de aquella puerta. Tal vez saldría. Tal vez podría hablar con ella. Pasó 1 hora. 2. Michelle no apareció. Otras bailarinas salían al escenario, entretenían a los clientes. Álvaro pidió otro whisky. Luego otro más. El alcohol no ayudaba. En su cabeza reinaba el caos. Cerca de medianoche comprendió que hoy ya no la vería más. Pagó y salió a la calle. El aire frío nocturno le golpeó la cara, despejándolo un poco. Álvaro llegó al coche, pero no se puso al volante. Tenía alcohol en la sangre y además su estado no era apropiado. Se recostó en el asiento, cerró los ojos. Necesitaba pensar. Entender qué significaba todo esto. Valeria estaba viva. ¿Pero por qué había fingido su muerte? ¿Por qué trabajaba en un club de striptease? Y lo principal, ¿por qué había huido al verlo? Había demasiadas preguntas y ninguna respuesta. Álvaro abrió los ojos, miró la entrada del club. El letrero de neón zafiro seguía parpadeando. No podía simplemente irse. No ahora, cuando sabía que ella estaba allí.
Decidió esperar. Esperar hasta que el club cerrara. Ver cómo salía. Tal vez entonces podría hablar con ella. Averiguar la verdad. Las horas transcurrían dolorosamente lentas. Álvaro dormitaba a ratos, pero no podía dormir de verdad. Tras las ventanas del coche gradualmente clareaba. El amanecer se acercaba sigilosamente, tiñendo el cielo en tonos gris rosáceos. Cerca de las 6 de la mañana empezó a salir gente del club. Primero los clientes, borrachos, ruidosos, contentos. Luego el personal. Álvaro seguía con la mirada a cada mujer, buscando la silueta familiar. Salió la bailarina pelirroja que había visto en el escenario. Luego una rubia. Varias chicas más que no recordaba. Pero Valeria no estaba entre ellas. Los últimos en salir fueron los guardias. Cerraron la puerta con llave, hablaron entre ellos sobre algo y se fueron cada uno a su coche. El club quedó vacío. Álvaro estaba sentado en el coche, mirando la puerta cerrada. El vacío crecía dentro de él. No, susurró. Definitivamente he perdido la cabeza. Tal vez todo había sido imaginación suya. Tal vez era simplemente una mujer parecida a Valeria. Su mente agotada le había jugado una mala pasada, pero en lo profundo sabía la verdad. Era ella. Su esposa. Viva. Álvaro no recordaba cómo llegó a casa. Cayó en un sueño pesado por un par de horas y luego despertó con el sonido del despertador con una sensación de pesadez. La cabeza le estallaba, tenía la boca seca, el cuerpo dolorido. Se levantó con dificultad, se arrastró al baño, se metió bajo la ducha fría. El agua ayudó un poco a despejarse, pero los pensamientos seguían confusos. Los acontecimientos de la noche anterior parecían un sueño, irreal, imposible. Pero había ocurrido de verdad. La había visto. A Valeria. A su esposa, que llevaba 7 años dada por muerta. Álvaro miró el reloj. 6:30. Tenía tiempo antes del trabajo. Se vistió, bebió café fuerte sin sentir el sabor. Tomó las llaves del coche, pero en lugar de ir a la fábrica, se dirigió en otra dirección. Al cementerio. Había ido allí regularmente durante estos 7 años. Normalmente los domingos, pero a veces entre semana, cuando la melancolía se volvía especialmente insoportable. Álvaro traía flores, limpiaba la tumba, hablaba con Valeria. Le contaba cómo había pasado la semana, qué ocurría en el trabajo, cómo Elena no lo dejaba en paz con sus consejos. Ahora iba allí con otro propósito. Necesitaba ver la tumba. Asegurarse de que existía. Que todo esto no era alguna pesadilla prolongada. El cementerio lo recibió con su silencio habitual. Escasos visitantes deambulaban entre las filas de monumentos. Álvaro aparcó junto a la entrada, tomó la bolsa con sándwiches que había preparado para el camino pero que no había tocado. Salió del coche. La tumba de Valeria estaba en la parte alejada del cementerio, bajo un viejo roble. Álvaro caminaba por el sendero conocido, pasando docenas de lápidas. Vidas ajenas, historias ajenas, congeladas en piedra. Giró hacia el roble y se quedó inmóvil. No lejos de la tumba de Valeria estaba sentada una mujer. Una gitana con una falda larga de colores y un pañuelo oscuro. Murmuraba algo para sí misma, pasando cuentas de un rosario. Álvaro se acercó. La mujer levantó la vista hacia él. Su rostro estaba surcado de arrugas, pero los ojos permanecían agudos y penetrantes. ¿Qué haces aquí merodeando?, preguntó Álvaro más bruscamente de lo que pretendía. ¿Tienes hambre o qué? La gitana no respondió, solo continuó mirándolo con una expresión extraña. No hostil, más bien compasiva. Álvaro suspiró. Compadeciéndose, le tendió la bolsa con los sándwiches. Toma, coge. De todas formas no los voy a comer. La gitana aceptó la bolsa, miró dentro, asintió. Gracias, buen hombre. Se levantó del suelo, se sacudió la falda. Álvaro esperaba que se fuera, pero la mujer seguía allí, examinándolo con la mirada. Me das pena, pronunció finalmente.
Eres un buen hombre. Y desgraciado. Gracias por la evaluación, masculló Álvaro. ¿Puedes irte? ¿Enterraron a tu esposa en un ataúd cerrado? Preguntó inesperadamente la gitana. Álvaro se estremeció. ¿Cómo sabes? ¿No te has preguntado por qué? Continuó ella, como si no oyera su pregunta. ¿Por qué no te dejaron verla por última vez? Un frío se extendió por su espalda. Álvaro miraba a la gitana, incapaz de pronunciar palabra. ¿Qué sabes? Logró decir finalmente. La gitana sonrió con malicia. Sé que a veces los muertos resultan estar vivos. Y los vivos, muertos. Habla claro. Álvaro la agarró del hombro. ¿Qué sabes de mi esposa? Suéltame, dijo la mujer tranquilamente. No me toques o no sabrás nada. Álvaro aflojó los dedos. La gitana se arregló el pañuelo, volvió a mirarlo con aquella mirada penetrante. ¿Quieres saber la verdad? Quiero. Entonces ven conmigo. Te mostraré algo. ¿A dónde vamos? Se puso en guardia Álvaro. No lejos. Unos 10 minutos a pie. Vaciló. Podía ser una trampa. O simplemente un engaño. La gitana quería sacarle dinero. Pero algo en su mirada, en sus palabras, lo hacía creer. Guía, dijo. Salieron del cementerio. La gitana caminaba rápido, a pesar de su edad. Álvaro apenas podía seguirle el ritmo. Giraron por un callejón, luego por otro. Salieron a una calle concurrida. ¿Falta mucho? Preguntó Álvaro. Ahí mismo, la gitana señaló un edificio al otro lado de la calle. Era un gimnasio. Un edificio moderno con grandes ventanas de cristal. El letrero decía, Premium Fitness. ¿Qué hacemos aquí? Mira, la gitana asintió hacia la entrada. Álvaro dirigió la mirada. De las puertas del gimnasio salía gente, algunos en ropa deportiva, otros ya cambiados. Y entre ellos, el corazón le dio un vuelco. Valeria. Vestía mallas negras y una sudadera gris, el pelo recogido en una cola. Era ella. Absolutamente seguro. Bueno, ¿qué? Sonrió con malicia la gitana, señalando con el dedo a la mujer. ¿Es ella? Álvaro no podía pronunciar palabra. Simplemente se quedó mirando. Valeria se detuvo en la entrada, sacó el teléfono, marcó un número. Se llevó el auricular a la oreja, dijo algo. Sonrió. Viva, sana, sonriente. Pero. Pronunció Álvaro con dificultad. No entiendo nada. ¿Cómo puede ser? Hasta los más cercanos pueden engañar cruelmente. La gitana le dio una palmada en el hombro. Recuerda esto, buen hombre. Álvaro se dio la vuelta para hacer otra pregunta, pero la gitana ya no estaba. Había desaparecido tan inesperadamente como había aparecido. Se disolvió en el flujo de transeúntes, como si nunca hubiera estado. Miró de nuevo a Valeria. Aún hablaba por teléfono. Se reía de algo. Se veía feliz. Álvaro no sabía qué hacer. Por un lado, estaba feliz. Feliz hasta la locura. Su esposa estaba viva. Todos estos años de tormento, culpa, dolor. Todo había sido en vano. Estaba viva, pero por otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué había fingido su muerte? ¿Por qué lo había hecho sufrir durante 7 años? ¿Por qué no le dijo la verdad? La rabia empezó a abrirse paso a través del shock. Las preguntas bullían en su cabeza, exigiendo respuestas. Álvaro dio un paso adelante, con intención de cruzar la calle, acercarse a ella. Hablar. Exigir explicaciones. Pero en ese momento un todoterreno negro se acercó a la entrada. Un modelo caro, cristales tintados. El coche se detuvo justo frente a Valeria. La puerta trasera se abrió. Valeria guardó el teléfono, miró alrededor con rapidez, una mirada vigilante. Luego se metió dentro. La puerta se cerró y el todoterreno arrancó. «Espera», gritó Álvaro, lanzándose hacia adelante. Pero era demasiado tarde. El coche ya se había incorporado al tráfico.
Álvaro intentó distinguir las matrículas, pero la distancia era demasiado grande. Se quedó en medio de la acera, mirando al todoterreno que se alejaba. Los transeúntes lo rodeaban, lanzándole miradas de disgusto. Alguien lo empujó con el hombro. «Tío, ¿qué haces parado en medio de la calle?», refunfuñó a alguien. Álvaro no reaccionó. Intentaba asimilar lo que había visto. Valeria estaba viva. Iba al gimnasio. La recogía un coche caro. Trabajaba en un club de striptease bajo el nombre de Michelle. Nada encajaba en un cuadro coherente. Fragmentos de información daban vueltas en su cabeza, sin querer conectarse. Álvaro sacó el teléfono, miró la hora. Casi las 9 de la mañana. Llegaba tarde al trabajo. Tenía que ir. Pero ¿cómo podía trabajar ahora? ¿Cómo podía pensar en indicadores de producción y presupuestos cuando su vida acababa de dar un vuelco? Llamó a un taxi, llegó a la fábrica. Durante todo el trayecto miró por la ventana, sin ver nada a su alrededor. El conductor intentaba entablar conversación, pero Álvaro respondía con monosílabos, y finalmente se calló. En la fábrica Álvaro pasó por la entrada, subió a su despacho. La señora Saldívar le decía algo, pero no escuchaba. Asintió, cerró la puerta tras de sí. Se sentó en el sillón, dejó caer la cabeza entre las manos. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? Necesitaba encontrarla. Hablar. Averiguar la verdad. ¿Pero cómo? Evidentemente ella no quería que él supiera de su existencia. Las preguntas aumentaban cada vez más, pero no había ninguna respuesta. Llamaron a la puerta. Entró Pablo. Álvaro, ¿cómo estás? La señora Saldívar dice que estás raro desde esta mañana. Bien, respondió Álvaro sin levantar la cabeza. No lo parece. ¿Qué pasó? Álvaro levantó los ojos. Miró a su amigo. Tal vez debería contarle. Tenías razón, dijo en voz baja. ¿De qué hablas? De aquella mujer. En el club. Realmente era Valeria. Pablo se quedó inmóvil. ¿Hablas en serio? Absolutamente. La vi allí. Y esta mañana también la vi. Está viva, Pablo. Mi esposa está viva. Dios mío, silbó Pablo. ¿Y ahora qué? No lo sé, Álvaro se frotó la cara con las manos. No tengo ni idea. Se quedaron sentados en silencio. Tras la ventana rugía la fábrica, resonaban las máquinas, gritaban los trabajadores. Un día normal. Pero para Álvaro este día no era nada normal. Pasó el resto del tiempo de trabajo en una especie de aturdimiento. Firmaba papeles sin leerlos. Respondía preguntas sin pensar en su significado. Lo atormentaban constantemente pensamientos sobre Valeria. ¿Por qué había hecho eso? ¿Qué pasaría si se decidía a hablar con ella? ¿Querría ella siquiera escucharlo? Habían pasado varias semanas desde que Álvaro vio a Valeria en el gimnasio. Varias semanas de espera tormentosa, dudas infinitas y noches sin dormir. No podía ni comer ni dormir normalmente. En el trabajo cometía errores que nunca antes había cometido. Pablo preguntaba constantemente si todo estaba bien, pero Álvaro solo asentía y se daba la vuelta. Tenía miedo. Miedo de saber la verdad. Fuera cual fuera, inevitablemente le rompería el corazón. Si Valeria había fingido su muerte por voluntad propia, significaba que quería desaparecer de su vida. Tal vez nunca lo había amado. Y si la habían obligado, significaba que estaba en peligro. Y entonces tendría que salvarla. ¿Pero querría ella su ayuda? Cada noche Álvaro se sentaba en su sillón, sosteniendo una copa de whisky en las manos, y miraba su fotografía de boda. Intentaba entender cuando todo había salido mal. ¿Hubo señales? ¿Pistas que había pasado por alto? Pero los recuerdos permanecían luminosos. Valeria siempre parecía feliz a su lado. Se reía de sus bromas, lo abrazaba por las mañanas, decía que lo amaba. ¿Acaso todo eso había sido mentira? Sufrir así era insoportable. Necesitaba actuar. Saber la verdad,
por terrible que fuera. Vivir en la incertidumbre era peor que conocer la amarga verdad. El viernes por la tarde Álvaro terminó el trabajo temprano. Se sentó en el coche y condujo hacia el Club Zafiro. El corazón latía tan fuerte que temía que se le saliera del pecho. Aparcó, salió del coche. El frío viento otoñal le agitaba el pelo. Álvaro se abrochó la chaqueta y se dirigió a la entrada. Los mismos guardias en las puertas. Uno de ellos le hizo un gesto con la cabeza, lo reconoció. Dentro estaba ruidoso y sofocante, como siempre. La música tronaba, las luces parpadeaban. En el escenario bailaba una chica con ropa interior plateada. Álvaro fue directamente al mostrador de la administradora. Tras el mostrador estaba la misma anfitriona de la vez anterior. Le sonrió con una sonrisa profesional. Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito un baile privado, dijo Álvaro. Michelle. Ahora mismo miro, la chica pasó los dedos por la tableta. Oh, tiene suerte. Michelle acaba de quedar libre una hora. Sala VIP número 3. Son 15.000. Álvaro sacó la cartera, contó los billetes. La mano le temblaba. La anfitriona aceptó el dinero, imprimió un recibo. Vaya por el pasillo a la derecha. Tercera puerta. Michelle llegará en 5 minutos. Gracias. Álvaro encontró la sala VIP. Una habitación pequeña con un sofá mullido, una mesita, iluminación tenue. En las paredes había espejos. En un rincón había una barra para bailar. Se sentó en el sofá, apretando las manos en puños. 5 minutos se alargaban dolorosamente. Cada segundo parecía una eternidad. ¿Qué le diría? ¿Por dónde empezaría? ¿Cómo reaccionaría ella? La puerta se abrió. Valeria entró sin levantar la vista. Llevaba un vestido negro corto, tacones altos. El pelo suelto, maquillaje intenso. Se veía hermosa, pero no era la Valeria que él recordaba. Esta era Michelle, la bailarina del club de striptease. Dio un paso hacia adentro y solo entonces levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Valeria se quedó inmóvil. El rostro palideció. Se desconcertó al instante al ver a su marido. La mano instintivamente se extendió hacia el picaporte de la puerta. Quería irse, pero Álvaro fue más rápido. Saltó del sofá y la agarró del brazo. Basta de huir, dijo entre dientes. Quiero saber toda la verdad. Además pagué dinero. Así que tenemos una hora entera. Álvaro, no hace falta, susurró ella, apartando la mirada. Hace falta. La voz de Álvaro se quebró en un grito. He sufrido tantos años. Me culpaba de que murieras por mi culpa. Me volvía loco pensando que si entonces no me hubiera retrasado en el trabajo y te hubiera recogido a tiempo, todo habría sido diferente. La soltó, retrocedió un paso. La miraba con dolor y furia. ¿Y tú? Simplemente te convertiste en una puta. Álvaro, no es así, las lágrimas brotaron de sus ojos. El rímel corrió, dejando líneas negras en sus mejillas. Por favor, escúchame. Entonces cuenta. Álvaro se sentó de nuevo en el sofá. Quiero saber la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué me hiciste pensar que estabas muerta? Valeria se dejó caer lentamente en el sofá junto a él. Mantuvo la distancia. No miraba a los ojos. Las manos le temblaban. Es una historia larga, comenzó en voz baja. Tenemos una hora. Cuenta. Respiró hondo, reuniendo valor. Antes de conocerte ya trabajaba aquí. En este club. Álvaro sintió como algo se contraía en su pecho. No interrumpió. Esperó. A mi madre le diagnosticaron cáncer. Última etapa. Los médicos dijeron que había una posibilidad, una operación costosa en el extranjero. Pero no teníamos dinero. Nada. Y el tiempo se contaba en días. Valeria sollozó, se secó las lágrimas. Intenté encontrar trabajo. Cualquiera.
Pero en todas partes pagaban miseria. No llegaba a tiempo. Y entonces una amiga me habló de este club. Dijo que aquí se podía ganar mucho dinero rápido. Y viniste aquí, constató Álvaro. Sí. Tuve que hacerlo. El señor Batista, el dueño del club, aceptó darme un anticipo. Una suma grande. Para la operación de mamá. Dijo que trabajaría para pagar la deuda. Señor Batista, repitió Álvaro, memorizando el nombre. ¿Qué más? Tomé el dinero. Le hicieron la operación a mamá. Pero no sirvió de nada. Un mes después murió. Y yo me quedé en deuda con el señor Batista. Una deuda enorme. Valeria se cayó. Álvaro esperaba. Finalmente continuó. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Preguntó él. Cuando nos conocimos. Cuando empezamos a salir. ¿Por qué callaste? No quería que supieras de mi sucio pasado, aún no lo miraba. Tenía miedo de que me odiaras. De que me dejaras. Yo. Te amaba tanto, Álvaro. Eras para mí la luz al final del túnel. Lo único bueno que pasó en mi vida. ¿Así que decidiste mentir? ¿Ocultar la verdad? Sí. Pensé que podría arreglármela sola. Cuando me casé contigo, decidí acabar con todo eso. Conseguí un trabajo normal, en contabilidad. Empecé a pagar la deuda, dando todo lo que ganaba. Y a mí me decías que ayudabas a tu hermana con dinero, sonrió amargamente Álvaro. Te creí. Como un idiota. Perdóname, susurró Valeria. No quería engañarte. Pero no tenía opción. Siempre hay opciones. Estalló Álvaro. Podías habérmelo contado. Habríamos encontrado una solución juntos. Tenía miedo. Gritó ella en respuesta. Miedo de que te apartaras de mí. Se hizo un silencio pesado. En algún lugar detrás de la pared tronaba la música, se oían voces, risas. Pero aquí estaba silencioso, como en una tumba. Sigue contando, dijo finalmente Álvaro. ¿Qué pasó después? Valeria se secó los ojos, embarrando aún más el maquillaje. El señor Batista decidió que ya no podía esperar más. Me puso en el contador, empezó a cobrar intereses sobre la deuda. La suma crecía más rápido de lo que yo podía pagar. Y entonces propuso que volviera al club. Dijo que de esa manera me perdonaría toda la deuda de una vez. Me negué. Dije que estaba casada. Que tenía otra vida ahora. Se calló. La respiración se aceleró. Y entonces empezó a amenazar, susurró Valeria. Decía que te mutilaría si no volvía. Que provocaría un accidente en tu fábrica. Que nunca sabrías quién tuvo la culpa, pero quedarías inválido para toda la vida. Un frío recorrió la espalda de Álvaro. ¿Lo decía en serio? Sí. Y le creí. El señor Batista es un hombre peligroso. Tiene contactos. Dinero. Puede hacer todo lo que quiera. Y tuve miedo. Miedo de que realmente te hiciera algo. Y aceptaste volver, comprendió Álvaro. Sí. Pero no podías simplemente irme. Habrías empezado a buscarme. Hacer preguntas. Investigar. Y entonces el señor Batista propuso. Fingir mi muerte. Álvaro se quedó inmóvil. ¿Qué? El accidente fue una farsa. El coche, el ataúd, los documentos, todo falso. El señor Batista lo organizó todo. Tiene gente en la policía, en el hospital. Lo arreglaron todo. Pero vi los documentos. El certificado de defunción, falsificación. Muy buena, pero falsificación. Álvaro no podía creerlo. 7 años. 7 años de su vida construidos sobre una mentira. Sobre documentos falsos y una farsa. ¿Y el bebé? Recordó de repente. Las manos le temblaban. ¿Qué pasó con nuestro bebé, Valeria? Estabas embarazada. Valeria se cubrió el rostro con las manos.
Los hombros se sacudieron de sollozos. Ya no está, logró decir entre lágrimas. Tuve que deshacerme de él. El señor Batista dijo que no necesitaba una bailarina embarazada. Que debía estar en forma. El mundo se dio vuelta. Álvaro sentía cómo la rabia ascendía desde dentro, inundando todo lo demás. Su bebé. Había soñado con ese bebé. Se imaginaba enseñándole a montar en bicicleta, ayudándole con los deberes, contándole cuentos antes de dormir. ¡Qué repugnante eres!, dijo entre dientes. Valeria levantó hacia él sus ojos llorosos. Álvaro, mataste a nuestro bebé. Y ni siquiera intentaste luchar. No intentaste encontrar otra salida. Tenía miedo. Gritó. Tenía miedo de que te matara. ¿No lo entiendes? Hacía todo esto por ti, por mí. Álvaro se levantó del sofá. Me hiciste vivir 7 años en el infierno. Pensar que yo era culpable de tu muerte. Destruiste mi vida, Valeria. ¿Y todo esto fue por mí? Álvaro, perdóname. Valeria cayó de rodillas ante él. Se aferró a sus manos. Tenía tanto miedo de que te hiciera algo. No podía permitirlo. Era mejor que pensaras que estaba muerta, que verte mutilado o muerto. Álvaro la miraba desde arriba. A esta mujer a quien una vez amó más que a la vida. A esta stripper con un vestido barato y maquillaje corrido, arrodillada ante él. Si me hubieras dicho la verdad, dijo fríamente, habríamos encontrado una salida a esta situación. Juntos. Pero al parecer te gusta ser una puta. Apartó sus manos. Te odio, dijo entre dientes. Valeria se desplomó en el suelo, sollozando. Álvaro se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta de un golpe. En el pasillo había ruido. La música tronaba. La gente reía. Álvaro se abría paso entre la multitud, sin aliento. Necesitaba salir de allí. Inmediatamente, en la calle el viento frío le golpeó la cara. Álvaro respiraba aire ávido. Los pulmones le ardían. No podía asimilar todo lo que acababa de saber. Llamó un taxi. Se sentó en el asiento trasero. El conductor decía algo, pero Álvaro no escuchaba. Miraba por la ventana, sin ver nada. En casa no encendió la luz. Pasó a la cocina, sacó una botella de whisky. Llenó una copa y la bebió de un trago. El alcohol le quemó la garganta, pero no aplacó el dolor interior. Álvaro empezó a destrozar todo a su alrededor. Arrojó la copa contra la pared, se rompió con estruendo. Barrió los platos de la mesa. Volcó las sillas. Basura. Gritaba al vacío. Te odio. Rompía, destrozaba, golpeaba todo lo que encontraba a su paso. Hasta que se quedó sin fuerzas. Se dejó caer al suelo entre cristales y escombros, respirando pesadamente. Álvaro bebió whisky directamente de la botella. Bebió hasta que el mundo empezó a girar ante sus ojos. Ahora necesitaba aprender a vivir con este secreto. Con este conocimiento. Con este dolor.